Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Cecilia Dariana Fabio Quispe. Hoy voy a exponer sobre los tipos de robots. Análisis histórico y cultural de robot. El primer robot de la historia fue Electro. Fue creado en el país de Estados Unidos. Se presentó en la Feria Mundial en 1939. Electro medía 2 metros de altura, pesaba 120 kilogramos, podía realizar 26 movimientos diferentes, hablar, caminar y mover la cabeza y los brazos. Profesor, compañeros y compañeras, esta es la evolución de los tipos de robots desde el año 1994 hasta el año 2024. Análisis morfológico. Los robots tienen estructura mecánica, transmisiones, actuadores, sistema sensorial, sistema de control, elementos terminales. Análisis estructural. Cuenta con una resistencia y estabilidad estructural. Tiene elementos como barras, placas, conexiones, acero, aluminio o materiales compuestos, como el software de última generación. Su estructura en 3D y se aplican cargas de gravedad, viento y sismos. Ventajas de reducir costos y mejorar la seguridad industrial. Análisis funcional. Los robots son diseñados para realizar tareas automatizadas y con sensores para percibir el entorno. Pueden moverse y realizar acciones y sistemas de control que procesan la información. Análisis tecnológico. Los robots tienen una buena conectividad con sistemas de control automatizado. Tienen dispositivos inteligentes y abren opciones para desarrollar nuevos servicios a la humanidad. Análisis económico. El costo de un robot se encuentra evaluado en dólares y dependiendo del año de la fabricación. Análisis comparativo. Los robots industriales están diseñados para tareas respectivas y de alta precisión. En cambio, los robots comerciales están destinados a interactuar en entornos más dinámicos, no estructurados y de menos precisión. Análisis relacional e impacto ambiental. Los robots son herramientas poderosas para la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, debemos considerar cuidadosamente su ciclo de vida completo y mitigar los posibles impactos negativos. Gracias por su atención.